sería la presentación que ahora lleva el nombre de conocimiento y percepción del comercio justo. Sí que es cierto que esta primera presentación tenía que ver un poco con el concepto teórico para saber un poco, por un lado, qué eran los objetivos de desarrollo sostenible y los principios de comercio justo, y ahora me voy a centrar un poco en la percepción que tienen sobre el comercio justo los consumidores. Nuevamente hablaríamos que la autoría del trabajo sería del grupo de investigación, no voy a repetir los nombres, espero que no se me ofenda a nadie, pero sería un poco así. En este caso, el índice de contenidos cambiaría, sería un objetivo, metodología, luego el perfil del consumidor y el etiquetado sostenible, para luego pasar a las tipologías que hay de etiquetado de comercio justo y luego la aplicación del etiquetado de comercio justo, que hemos tratado de hacer una clasificación de todo ese tipo de logotipos, etiquetas que tienen que ver con el etiquetado sostenible dentro del comercio justo. Y luego, por último, otra vez unas conclusiones para dentro de este apartado. Dentro de los objetivos, sí que es cierto que cambian un poco, también lo dividimos en un objetivo general y unos objetivos específicos, donde el objetivo general sería un poco determinar cómo influye ese etiquetado de los productos sobre el consumidor, es decir, el etiquetado sostenible, sus tipologías y sus distintas aplicaciones dentro del comercio justo. Eso como objetivo general. Luego también para la consecución de este objetivo general hay una serie de objetivos específicos, que por un lado sería también contextualizar el concepto de etiquetado sostenible, determinando el perfil de consumidor actual relacionado con el comercio justo, para luego pasar a un análisis y una clasificación de los diferentes tipos de etiquetado que hay para el comercio justo, valorando la importancia de la información de los consumidores y luego determinar la influencia del conocimiento y la percepción en una decisión de compra real de estos consumidores. En cuanto a la metodología, sí que es cierto que sería un poco la misma, un marco teórico con una revisión y análisis de información, de distintos tipos de fuentes, tanto primarias como secundarias, con libros, revistas y materiales que podemos encontrar en la web, y también utilizando esa base de datos más actualizada para una mejor calidad de la información. Sin enrollarme más, ya paso al perfil del consumidor y el etiquetado sostenible. Y dentro de este perfil de consumidor, ¿qué podemos decir? Que dentro de España, en sus inicios, este tipo de etiquetado, el etiquetado sostenible, tenía muy poco conocimiento por parte de la gente y por ende una poca concienciación hacia el comercio justo. Pero eso ha cambiado y es que actualmente los consumidores están más informados y son más exigentes. Y eso se basa en estudios posteriores. Más adelante voy a presentar un estudio que se habla más en profundidad de eso, donde se señala una notable disposición a adquirir esta serie de productos que tienen que ver con el comercio justo por aquellas personas que son conocedores del concepto. Es decir, si antes había poco conocimiento y se compraba poco, ahora te estás informando más y estás consiguiendo que esa gente que está informada y lo conoce, pues esté más predispuesta al consumo y sobre todo a la compra de este tipo de productos. Luego, como definición del etiquetado sostenible, ¿qué podemos decir? Que es un logotipo o símbolo cuya finalidad es sobre todo informativa, y es decir, hacer capaz al consumidor de ofrecerle información relevante y fiable sobre el producto de tal manera que sea comprensible y adecuada e interpretable. Es decir, que el consumidor sea capaz de interpretar la información que me presta el producto para luego en un tiempo, la verdad que lo mayor breve posible, pueda tomar una decisión de compra real. Es decir, la decisión de compra más adecuada tendría que ser facilitada por este etiquetado sostenible o este símbolo, ya que tiene que ser la información tanto relevante como fiable, como decía ahora. En cuanto a las tipologías de etiqueta de comercio justo, sí que podemos establecer una especie de esquema o una guía que nos sirva de mapa a la hora de diferenciar todo este tipo de etiquetados. Y es que las tipologías de etiquetado sostenible pueden ser, por un lado, que vemos aquí en el cuadro de arriba, según la verificación de las características. Y dentro de esa verificación de características existirían el etiquetado oficial y las autodeclaraciones. Las oficiales serían aquellas que cumplen una serie de requisitos enmarcados o pautados por las entidades certificadoras. Por ejemplo, habíamos visto anteriormente en la otra presentación la World Fair Trade Organization, o sea, la Organización de Comercio Justo a nivel mundial, pues sería aquella que te dice esos requisitos que deben de seguir estas entidades para contar con esa certificación. Y luego las autodeclaraciones sería otro grupo dentro de esta verificación de características que serían aquellas que están carentes de dicha certificación. Y luego, por otro lado, según el tipo de información, también podemos clasificar este etiquetado sostenible. Y es que podemos establecer estas etiquetas en aquellas que son positivas porque están marcando una característica del producto que destaca
por sus beneficios positivos, las comparativas, que por ejemplo sería, no sé si tendréis ahí en Sudamérica, unas etiquetas que son de semáforo o Nutri-Score, que hablan un poco de, en comparación dentro de un grupo de alimentos, aquellas que son más saludables contarían con una certificación o un etiquetado más alto, una A, mientras que las que tendrían unos valores nutricionales, por así decirlo, peores, pues tendrían un número del alfabeto menor. Es decir, sería la C peor que la A y la B sería un término intermedio. Dentro de esas etiquetas comparativas. Y luego las negativas son aquellas que pues destacan un valor negativo. En cuanto a estas etiquetas de etiquetado sostenible aplicado a lo que viene a ser el comercio justo, sí que hay que decir que son que dentro del comercio justo estas etiquetas son las únicas iniciativas de sostenibilidad que implementan un compromiso económico concreto con respecto a las relaciones comerciales que existen entre quienes compran y quienes producen. Es decir, hay otras iniciativas de sostenibilidad que sí que buscan un bienestar global, pero dentro del comercio justo sí que se destaca eh, esa relación económica que existe entre quien produce y quien compra, cosa que a diferencia de otras iniciativas pues no existe. En cuanto a la aplicación del etiquetado en comercio justo, ahora voy a presentar una serie de aplicaciones que vemos en los diferentes ámbitos que tienen. Por ejemplo, dentro del ámbito internacional son las etiquetas que en principio son más conocidas, pero por ejemplo la de Fair Trade o World Fair serían las de las entidades certificadoras más oficiales, más internacionales y de que la gente más conoce, para luego también otras que son ya a nivel más internacional, pero menos conocido, la de Natural Fair y los pequeños productores. Podemos ver ahí que incluso ha cambiado a un nuevo logotipo, es decir, antes sería ese que tendríamos en el centro, con un diseño así medio azteca maya, y luego también está en un círculo azul el nuevo logotipo. Sinceramente, en mi opinión personal, yo creo que eso no, no hace que la gente conozca más el logotipo, sino que genera más confusión o incluso si ya te estabas adaptando a ver ese logotipo, si te lo cambian ahora con un nuevo diseño, pues pierdes ese conocimiento que tenías de él y el significado que tenía para ti como consumidor. Luego también tendríamos el de turismo, en el lado del turismo, Fair Trade Certified, con ese hombre con una especie de cuenco, o el label turismo equitable, más en francés. Luego también tendríamos en la parte orgánica del Fair Trade, con Viva Partenaire, también en francés, y luego también dentro del ámbito de la ropa, que parece algo que es un poco más ajeno al comercio justo, pero bueno, que ahí está, que sería Wear Fair o Fairwear Foundation. Y eso sería en cuanto al ámbito internacional. Luego también es cierto que dentro de cada país existe una serie de certificaciones o sellos que tienen que ver con el comercio justo. Y es que, por ejemplo, en el caso de Francia tendremos aquí pues, esos tres elementos anteriores, pero luego también en Estados Unidos tendremos otros que son a nivel nacional más conocidos. Y luego, por ejemplo, en el lado de España tendría que ver con la madera, con ese sello de madera justa. También tenemos otro tipo ya para que incluso en zonas pues, de Asia, que después suelen estar un poco más lejanas, pues también estaría la de Fairtrade India o la de Fairtrade Líbano, que parece que no, que es el Líbano, pero sí que tienen también una certificación para el comercio justo, o incluso ese lado de Sri Lanka con Certified Forest Garden Productions. Dentro de las etiquetas o sellos ahora de iniciativas específicas serían aquellas que reclaman condiciones de comercio justo sin sellos o etiquetas. Aquí tenemos un poco una variedad de muchos sitios. Tenemos incluso de Francia también, de Italia, con ese logotipo que tenemos en el lado derecho, de Italia Mondo Solidale Solidale. Y luego el precio justo también en francés y luego en el ámbito de la leche, que con una versión del packaging o del paquete o del empaquetado que se adaptaría pues a distintos países del mundo. Tenemos ahí un poco la vaca con las banderas de, por ejemplo, Suiza, de Alemania, Francia otra vez y Portugal. Y luego, pasando a otras iniciativas que serían voluntarias, autodeclaraciones de comercio justo, tendríamos un poco de todo. Estos serían grandes marcas. Por ejemplo, podéis ver ahora, no sé si conoceréis la de Cocoa Life, que es un sello que no hace mención propiamente dicho a la marca que está detrás, pero sería del grupo Mondelez. Y luego también tenemos Nestlé Cocoa Plan dentro del ámbito del chocolate también, para luego dentro del mundo del café tendríamos a Starbucks,
a Starbucks con sus prácticas de café que irían en pro de los principios del comercio justo, autodeclaraciones, es decir, y mencionar también, otra vez, porque parece que no, pero no hay una persona que certifique esto es así, sino que son autodeclaraciones, o sea, porque ellos pretenden que sea así, dicen yo estoy dentro de Starbucks haciendo una serie de prácticas que tienen que ver con los principios de comercio justo, pero oye, no tengo ninguna gente detrás o entidad certificadora que me corrobore que eso es así, que siendo unas empresas así tan grandes sí que deberían de pues un poco fomentarlo y meterse un poco a que también lo certifiquen desde entidades ajenas a ellos. Y luego también tenemos aquí la de Hand in Hand Organic Rapunzel Fair Trade. Y esto serían las voluntarias y tal. Y luego también tendríamos etiquetas o sellos de comercio justo que tienen que ver con entidades que las avalan. Y sería la Fair Trade Organization y el justo aquí, que también sería con la coordinadora de comercio justo. Por último, tendríamos las otros etiquetados o sellos de desarrollo sostenible que estarían relacionados con el comercio justo, que tendríamos también una cierta variedad de elementos productivos a los que se refiere. Tenemos también la caña de azúcar con ese logotipo que hay en la izquierda, el algodón y luego también otras que son más conocidas, como sería la Rainforest Alliance o la de UTC Certified. La de UTC Certified solía estar muy presente en todo lo que son bricks y empaquetados de leche, pero ahora creo que se está diluyendo, por así decirlo, y pasando a un logotipo que la está absorbiendo. Es decir, va a desaparecer UTC y se va a convertir en otro tipo de logotipo que ya estaba presente. Y luego la B, que sería, y la que haría referencia a esas entidades ajenas a tu propia empresa que certificarían que evidentemente estás cumpliendo con esos principios o con esas buenas prácticas o buena praxis dentro del comercio justo. Esto sería todo lo que tendría que ver con los diferentes tipos, esa clasificación, y ahora estaríamos hablando de un estudio que tiene que ver sobre ese conocimiento que tiene la gente acerca de este tipo de logotipos. Luego os preguntaré a vosotros cuál de ellos habéis comprado últimamente en el último mes, pero en este estudio, que sería del Observatorio de Producción y Consumo Sostenible, tendríamos, por un lado, en el gráfico de la izquierda, una gráfica de barras en vertical donde se ven dos tonos de azul. Un tono de azul más claro, que sería el que corresponde a las personas que conocen ese sello, y un tono azul más oscuro, que sería aquellos que, además de conocer ese sello, también lo compran. Este estudio se realizó en España y, como podéis ver, los logotipos o sellos o certificados que mayor conocimiento y mayor compra tenían serían aquellos que clasificamos antes dentro del ámbito internacional. Es decir, el de World Fair Trade Organization, con las 4 personas que estaban uniendo como las manos, y el de Fair Trade que puse incluso en la portada de esta presentación. De hecho, destaca un poco que la de Fair Trade incluso se compra más, aunque se conoce menos. Parece como que capta más la atención a ser como un elemento más sólido. Y luego también, pues, por último, este último, como podéis ver, sería el de pequeños productores que si ya se conocía poco, como se puede indicar en el estudio, ahora que le han cambiado el logotipo, pues se va a conocer mucho menos. Lo cual se puede ver en en este sentido. Luego también en el gráfico de la derecha tendríamos una calidad de producto percibida que no sería ni superior ni inferior. Es decir, que si comparamos los productos que tienen que ver con el ámbito del comercio justo con otras tipologías de productos, como puede ser ecológica o de proximidad o cercanía, sí que se percibiría un poco menos en cuanto a la calidad, o sea, no es superior al resto de tipologías, pero sí que hay un mayor, sí que hay una mayor calidad percibida en lo que viene a ser el tipo ecológico. Es decir, casi tira más lo ecológico que lo que viene a ser de comercio justo. Aunque sí que es cierto que comercio justo al final es ecológico, por los principios que había comentado antes. O sea, dentro de sus principios tiene que ser un producto bastante ecológico para que sea considerado como tal. Y luego, por último, pasaría a lo que vienen a ser las conclusiones, que en este caso sería que el consumidor actual sí que es verdad que está más interesado en el etiquetado sostenible, eso se demuestra con estos estudios y este aumento de la gente de querer comprar este tipo de productos de comercio justo. Y luego, por otro lado, la segunda conclusión sería que el ámbito de aplicación del etiquetado sostenible en el comercio justo es muy amplio.
como hemos visto, el gran número de logotipos que he clasificado anteriormente, entre los internacionales, las autodeclaraciones, aquellas que certificaban entidades, sí que es cierto que son muchos. De hecho, he puesto solo una pequeña parte de todos los que existen actualmente y que puede constituir pues, un poco una dificultad en efectos prácticos dentro del consumidor a la hora de tomar una decisión de compra. Si al final no haces como una unión de conceptos dentro de una limitación de estos tipos de certificados, no puedes tener en la cabeza cuando vas a la compra 28.000 sellos diferentes con sus significados, sino que lo tienes que agrupar en dos, tres. A poder ser, sería ya un objetivo demasiado, demasiado ambicioso, creo, para que lo tengas en cuenta y al final sea eso, que es lo que perseguía, que sea un tiempo breve a la hora de tomar tu decisión de compra. Y luego, por último, la última conclusión sería que el conocimiento del consumidor sobre el etiquetado sostenible, pues es eso, que es bastante escaso y se puede mejorar con el tiempo. Pues esto sería todo. No sé si alguien tendría alguna pregunta más. Y si no, pues muchas gracias por vuestra atención. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente hablas con Esteban. Ven, yo te tengo un par de preguntas. La primera es, ¿tú no crees que con el tema de etiquetado eh, estamos generando un tema de un nuevo arancel? Lo digo desde el aspecto en que desde Latinoamérica para nosotros querer ingresar a un mercado como es el de la Unión Europea, esto nos estaría generando un poco más de dinero. De por sí, el realizar o efectuar este tipo de productos son muy costosos. Esto nos generaría un poco más de dificultad para entrar, generando un choque en el tema del consumo, digámoslo así, y lo que tú me decías del comercio justo. Sí, es cierto que igual para los pequeños productores puede constituir una barrera de entrada a la hora de, pues eso, contar con esta certificación y que la gente en el supermercado pues cuente un poco con ello, o sea, que lo tenga en mente, pero por eso también se trata de que esos pequeños productores no vayan por su cuenta, sino que se agrupen y formen parte de los organismos que son a nivel internacional. Es decir, si yo como productor pequeño no puedo no puedo competir con las grandes empresas, las declaraciones que hemos visto de Nestlé o Mondelez, pues sí que puedo unirme en una serie de agrupaciones de empresarios más pequeños para hacer nuestro propio logotipo o incluso utilizar uno ya existente. De hecho, muchos de los logotipos de ahí no constituyen una sola zona, una zona concreta del mundo, sino que son varios productores que se adhieren a ellos. Y mi segunda pregunta es, em, ¿esta normativa es exigible, digámoslo, en la Unión Europea o simplemente es como que querer dar a conocer que tu producto es biosostenible o bueno, este tipo de productos? Como tal, no es obligatoria, evidentemente no es obligatoria, y de hecho hay un problema bastante grande en cuanto al concepto de greenwashing, que no lo he comentado, pero que sí que existiría ahí, y es que un poco hay algunas empresas que como que aprovechan de que existen este tipo de logotipos para crear unos logotipos propios que se puedan asemejar de forma visual a los otros y también pues como adueñarse de esas características que sí que defienden y que sí que tienen certificadas los sellos reales, es decir, los que cuentan con esa certificación oficial. Como vimos en esa clasificación que eran los oficiales y los no oficiales, sí que es cierto que existe autodeclaraciones que tratan de hacer ese trabajo de greenwashing para un poco aprovecharse como decía, las características que defienden los principios del comercio justo, que Y sí que una, cuentan los certificados oficiales. y una última pregunta, como tema de duda. No sé si se presenta el mismo problema que se presenta acá en Latinoamérica y es que estos tipos de productos son muy costosos para su elaboración y por lo tanto su demanda también es muy escasa. O sea, para su comercialización, te estoy hablando, no sé, una papa que sea producida de forma, eh, digámoslo, limpia, a una papa producida, digámoslo, en forma un poco más mecanizada. No sé si también existe esa discrepancia, digámoslo, esa barrera en España. Pues sí, Para su evidentemente. De hecho, comercialización, mira, digámoslo así, ¿no? Porque sabes que pues
sabes que una papa que no ha sido utilizado con abonos químicos y demás, pues tiene un costo muy más elevado, digámoslo así. Sí, evidentemente. De hecho, por ejemplo, en el tema de los huevos, por ejemplo, no sé si estaréis familiarizados con el tema, pero si ese huevo no es de granja o no es de una granja industrial de pollos, pues tiene un precio menor. Y si se han criadas esas gallinas en el campo, etcétera, y tienen unos huevos que son más ecológicos o más biológicos, pues el coste evidentemente aumenta. Sí que es cierto, sobre todo para la gente que pueda tener unos recursos más limitados, el acceder a este tipo de productos. De hecho, yo tengo aquí una tableta de chocolate que cuenta con estas certificaciones, no sé si las veréis muy bien, que tendría aquí una hoja verde, que sería el sello de la Unión Europea en cuanto al consumo sostenible, y luego también el de comercio justo, que serían las 4 personas dándose la mano. Y este tipo de productos que tengo aquí, en este caso está vacío, sí que tienen un coste más elevado en relación con otro tipo de chocolates que podemos encontrar en el supermercado. Sí que es una barrera de entrada y de hecho en la otra parte de este estudio hemos visto que he hecho yo 2 presentaciones. Hay una parte que sería un estudio de eye tracking que se incluye también el elemento del precio y es que bueno, ya os lo adelanto un poco, la gente sí que se suele tomar una decisión más basada en el precio que tiene el producto más que en el texto o en el logotipo que pueda tener. Como he dicho, lo desarrollará más mi compañera en una exposición más posterior, pero sí que se suele ser una barrera de entrada a la hora de tomar la decisión de compra. Puede estar bien que sea un producto que sea de comercio justo o sostenible, pero luego al final, en lo que viene a ser efectos prácticos del día a día, la gente se tira más a que viene a ser un precio bajo que a lo que viene a ser una calidad o el trabajo que haya detrás.